Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand de la librería Carlos Fuentes, y nos está acompañando hoy Santiago Beruete, autor publicado por Turner. Pues empecemos a hablar de una vez, Santiago. ¿Cómo no? Yo quería empezar con una pregunta, y es, tú eres profe, Sí. eres filósofo, eres Sí. jardinero. Cuando uno habla de filósofo, inevitablemente, en general, piensa en esa filosofía pesada, antigua, Claro. que le hace a uno pensar, ¿hay filósofos hoy? ¿Qué es eso de la filosofía? Y pues te quería preguntar, para ti, ¿qué ha sido filosofía? ¿Qué ha sido ser filósofo? Pues mira, te tengo que decir, querido tocayo, Santiago, que yo también he participado en un momento dado de mi vida de este hastío, ¿no?, de la filosofía académica, de la filosofía como un discurso experto solo para unas personas iniciadas, alejado de la vida. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que quizá no había ninguna cosa más importante que la filosofía, que enseñar a pensar, que enseñar, o sea, que al final pensar cuesta, pero no pensar se paga muy caro, ¿no? Cuando eres con los chicos de las escuelas, los jóvenes adolescentes a los que yo he dedicado muchos años, pues me fui reconciliando dándome cuenta la importancia del pensamiento, de la herramienta de pensar para la supervivencia, para abrirse paso. Tenemos muy claro para qué sirve el dinero, pero pocas veces nos damos cuenta que razonar pues nos ayuda a no ser esclavos de vanas expectativas, de manipuladores, etcétera, ¿no? O sea, hasta el más indocumentado sabe que si tú no piensas, otro pensará por ti, ¿no? Y entonces esto ha sido un poco el camino por el cual yo me he reconciliado con una filosofía que yo llamaría práctica, que está revestida de verde, que o sea, el mirar otra vez a los orígenes de la filosofía, que empezaron en los jardines, que empezaron en espacios arbolados, en espacios naturales, al aire libre, pues a mí me fue reconciliando con lo mejor de la filosofía, con ese espíritu de Epicuro, ¿no?, ese espíritu de Sócrates o de los primeros presocráticos que filosofaban, amaban el saber, alimentaban la curiosidad, pues en unos entornos naturales, ¿no? Y eso es lo que he intentado con mis alumnos. Excelente, muchas gracias. Háblanos, para quienes no conocemos tu obra, un poco de este proyecto. ¿En qué momento supiste que querías un proyecto de 4 libros y cómo fue estructurándose? Bueno, Santiago, en realidad es un proyecto de 5 libros. Una falta por salir. Cada uno, o sea, la idea original al principio, pensar que Jardín de Sofía, cuando salió, prácticamente había muy poca literatura y ya prácticamente casi nada de filosofía sobre los jardines, ¿no? De hecho, cuando la editora me dijo, bueno, yo te compro este libro, quiero comprar este libro, pero pensando en el mercado extranjero, porque en el mundo de habla hispana no va a tener ningún reconocimiento. Vaya. Van ya, no sé, 8 o 9 ediciones y siguen vendiéndose como el primer día. Desde el principio yo quería hacer un ciclo literario filosófico, ¿vale? No un libro académico, no un libro con una pretensión universalista, sino un libro que naciese de la experiencia vivida. Por eso Jardín de Sofía hay un prolegómeno al principio que dice: este libro no se puede escribir sin tener las manos encallecidas, sin estar acostumbrado al uso de las herramientas. Es decir, es un libro que nace de la experiencia, aunque después pues es una historia filosófica de los jardines. Y yo siempre vi el jardín como por una parte, una metáfora visual de la buena vida, de los sueños a veces escurridizos y contradictorios que tenemos sobre la buena vida, y también un símbolo de una mente bien ajardinada, ¿no? Como educador, pues el jardín es la antítesis un poco de la selva, del páramo, de la confusión. Entonces el jardín era la manera de visualizar también una mente bien ordenada, bien cultivada, ¿no? Y mi pretensión fue hacer un ciclo de obras, no sabía cuántas, pero que quería que cada obra tuviese también una gran voluntad de estilo literario, porque yo desde el primer momento, aunque no fue así acogido, pensé que esto que hacía yo era literatura de naturaleza, era literatura. Hay que decir que al principio, y estoy enormemente agradecido y por eso me considero un jardinero de la palabra, los que hicieron suyo estos libros fueron los jardineros. O sea, aún hoy en día,
una gran parte de mi actividad es hablar en jardines, aunque después voy a hablar de filosofía, voy a hablar de educación, voy a hablar de literatura o de poesía, pero los jardines han sido mi marco natural, ¿no? Y entonces, lo que te decía al principio, intenté hacer una historia cultural del jardín como un gran símbolo, un gran espacio utópico, ¿no? Que simboliza lo feliz y lo bello, cultural, no solo me centré en la cultura occidental porque si no se extendía demasiado, pero es una historia cultural. El segundo libro, que será Verdolatría, es un libro que intenta responder a las cuestiones de la filosofía. No está dicho en ningún lado, pero muchos lectores se dieron cuenta, ¿no? Las 4 partes del libro responden a las 4 grandes cuestiones que se plantea, que según Immanuel Kant dice que debe responder la filosofía perenne en todas las épocas, debe enfrentarse a esas grandes cuestiones de qué puedo conocer, qué me cabe saber, qué puedo esperar y qué significa ser humano, ¿no? Y intento responder a esas cuestiones desde el punto de vista vegetal, de las plantas, utilizando huertos, bosques, jardines, como una manera de abordar los grandes temas de la filosofía que normalmente se precipitan en este lenguaje tan experto, tan árido, tan que nos aleja, pero que si tú hablas a partir de la naturaleza resulta que las grandes cuestiones son mucho más fáciles de transmitir, porque ese lenguaje se puede recrear en lo sensorial, en lo simbólico, etc. Y de hecho fue en parte, al principio ese libro se iba a titular Historia Natural de la Filosofía, una voluntad de explicar a los jóvenes, alumnos míos, qué eran las grandes cuestiones de la filosofía, no de una manera árida, renunciando a todos los conceptos habituales de la filosofía y paseándonos y utilizando estrategias de la narrativa, de la poesía, del cuento, de la divulgación científica, incluso, no sé, del aforismo, de la sorpresa, ¿no? El tercero, que es Aprendívoros, podría ser, a mí me gusta pensar, se subtitula El cultivo de la curiosidad, ¿no? Con la gran imagen de que una de las acepciones de cultivar es educar, pues esa es la imagen que preside todo el libro, ¿no? Está estructurado como un árbol, raíces, tronco, copa y frutos, y es mi legado de lo que ha sido mi experiencia como educador durante más de 30 años, desde esta perspectiva bioinspirada, ¿no? Desde esta perspectiva que no es la convencional de la educación, sino es una educación muy cercana a las vivencias, donde yo parto de la idea de que por eso Aprendívoros, la idea de que los seres humanos son por naturaleza seres que necesitan alimentarse del saber, del conocimiento, y que las escuelas muchas veces mata esta curiosidad, como la filosofía académica a veces mata el espíritu del saber, ese ansia de saber que es la filosofía. Entonces es un libro, yo tengo mucha predilección por este libro porque he puesto ahí muchas historias vividas, casi todos los ejemplos que se cuentan son vividos en primera persona. No es un libro biográfico, que hay narrativa, hay poesía, hay de todo, ¿no? Es una combinación de todos los géneros, pero es por decirlo una palabra y no enrollarme demasiado, diría que es permaeducación. O sea, las ideas de la permacultura, de esta idea de la agroecología en la agricultura, trasladadas a un campo aparentemente distinto, pero muy cercano, porque al final cultivar y educar son verbos similares, ¿no? Sí. El último es saltar, pues si el primero había sido historia, este había sido filosofía, este había sido, diríamos, un tratado de educación, el último es pura y dura narrativa, o sea, es volver a mi esencia. Yo empecé mi vida como escritor con cuentos, con narraciones, con novelas, y es el intento, primero, de escribir historias que merezcan la pena ser leídas. Segundo, que generar o replantearme qué significaba la esperanza en estos tiempos tan desesperados, ¿no? Sí. Y siguiendo con la coherencia con los otros, el jardín como metáfora central. Entonces son gente que cultiva, cuida, contempla huertos, jardines, bosques, y en esas escenografías pues, se encuentran personas de géneros, edades, educaciones, procedencias muy distintas, ¿no? Y ahí surge para mí un atisbo de esperanza, ¿no? Mi manera es rebelarme contra esa desesperación climática, contra ese fatalismo climático, esta sensación de que todo está perdido y que no hay nada que hacer. No, pero quizá la manera empieza por transformarnos a nosotros mismos, transformar nuestra mirada, y entonces estas 22 historias
son un relato en que empiezan, bueno, recorre el mundo, aparece México, aparece Colombia, aparece Perú, aparecen, bueno, gran parte de los países de las Américas y también gran parte de los países de Europa, pero también África, también aparece Oceanía incluso y Asia, ¿no? Entonces es un recorrido porque al final el gran jardín es el jardín planetario, el jardín terráqueo en el que surcamos esta oscura inmensidad del cosmos, ¿no? Y el quinto libro, que es el que estoy ahora dándole forma, hablarás de la naturaleza y la espiritualidad, o sea, la dimensión espiritual de la naturaleza. Entonces, como veis, es una constelación de libros muy orientados cada uno y ensayando quizá géneros distintos, ¿no? Entonces, con eso se cerrará el ciclo y el otro libro que aparece aquí, que también lo acompaña, es también parte de la actividad que he ido haciendo a lo largo de estos años, es de arte contemporáneo. Y tengo que decir que he colaborado con muchísimos fotógrafos, pintores, artistas, gente de instalaciones, y este es un catálogo de una colección mexicana, Agustín y Coppel y su señora, de arte contemporáneo, donde yo escribo un poco unas reflexiones sobre el jardín y sobre estas obras contemporáneas, ¿no? Y esto es, no sé, me he extendido un poco la pregunta, pero te he contado ahí todo el ciclo. Está fabuloso. Pero entonces vamos a acelerar un poquito las preguntas. Como bien dices, cada uno busca un tono diferente y uno tiene unos objetivos diferentes, Sí. sobre todo pensando en un lector o lectora, ¿no? Sí. Y quería preguntarte por este tema del lenguaje, porque, claro, la lengua humana te permite hablar de otras cosas que no son humanas, bueno, no son humanas, pero siempre va a estar este límite, pues, de que es igual en todo caso la lengua humana, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte cómo en esa lengua, cuando hablas de otras cosas que no son humanas, Sí. se te revela, ¿no? ¿Qué es eso que se te ha revelado en cada uno de estos tonos diferentes? Hombre, primero hay una voluntad literaria y de estilo, ¿no? Entonces, la lengua humana, como tú dices, tiene unos límites, ¿no? O sea, hasta dónde podemos comprender la inteligencia, la sensibilidad vegetal, hasta qué punto podemos llegar a comprender la esencia, ¿no? de un adolescente, o hasta qué punto puede haber un diálogo o una comunión de almas entre personas de estatus, lengua, idioma, cultura diferente. Pues yo creo que el relato, que la narrativa por una parte y la poesía por otra, que impregnan estos libros, donde hay también mucha divulgación científica y donde hay mucha botánica y donde hay también, sobre todo, cultura jardinera, pues es una manera de apresar eso indecible, eso que no se puede nombrar, ¿no? Que es lo que está más allá de las fronteras, de los límites de nuestra propia razón humana, ¿no? Pero que precisamente nos define. O sea, yo lo que les intentaba decir a mis alumnos es que lo que significa ser humano, en gran parte lo aprendemos. La naturaleza o las plantas nos enseñan a ser humanos porque ponen a prueba todos nuestros, tanto el hábito de la compasión, de la empatía, de la capacidad de esforzarnos por entender otra forma de inteligencia, otra forma de sensibilidad, como que también nos obligan a salir de nuestros hábitos mentales, de nuestros marcos cognitivos, es decir, nos fuerzan a llevar nuestra humanidad al máximo. Y en ese contraste, por ejemplo, con un bosque o con el cultivo de las plantas o la observación, nos reconocemos lo que es humano. Claro, es una lección que está impregnada de humildad, es una lección que nos recuerda que, bueno, que nuestra arrogancia humana de sentirnos todopoderosos, superiores, tal, no sirve, ¿no? Y este es un poco lo que te diría, ¿no? La literatura y la poesía al servicio de ampliar nuestros horizontes mentales, ¿no? Santi, una pregunta de cierre. Cuando escribe uno está solo, uno está quizá en el jardín o en la cocina mientras se hace un café, lo que sea, ¿no? Y luego los libros salen y se van y alcanzan a los lectores, y luego estás en este momento y antes alcanzando a esos lectores, alcanzando a los libros que ya se fueron antes de ti. ¿Qué has descubierto? ¿Te ha generado como sorpresas, malas pasadas o...? Sí, ¿qué te ha traído ese descubrimiento de los lectores? Es una pregunta, ¿no? fascinante porque me la sigo haciendo todos los días, ¿sabes, Santiago? Los libros ya no son tuyos, son de los lectores. Y tú escribes unos libros, los lectores los leen, los hacen suyos y tú acabas
leyéndote a ti a través de los lectores. Una cosa que me ha sorprendido a mí muchísimo es que a través de los lectores he aprendido sobre mí muchas más cosas a veces que con la propia reflexión, ¿no? Porque me han hecho ver cosas que estaban en las páginas de mis libros que yo no había sido consciente, porque uno escribe en gran parte en un estado, un poco, en mi caso, por lo menos de trance, ¿no? Yo escribo en cualquier lado, me da lo mismo en una mesa de un bar, que bajo un árbol, tirado en la hierba, que yo qué sé, en cualquier rincón de la casa. He viajado mucho en jardines botánicos, que es un lugar para mí predilecto. Encuentro un rinconcillo con unas hojas, me pongo a la tarea. Tú haces tu trabajo, polinizas, eso llega a otras cabezas, esas cabezas lo leen, lo descifran, y el encuentro con los lectores que te hablan de tus libros es extraordinario, es un espejo en el que te miras, ¿no? Y te reconoces, y te das cuenta de que la literatura es co-creación, que hay algo que tiene que ver mucho con los jardines, ¿no? Los jardines ocurre lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es generarlos y otra cosa es visitarlos. Uno puede ser la misma persona, el que crea un jardín y el que lo visita, pero no siempre. Entonces, con la literatura, este don, este regalo que uno hace a los lectores te lo devuelven en forma, yo creo, de conocimiento. Para mí ha sido y es muy importante. Yo voy a muchos, de club de lectura hasta encuentros con lectores, ¿no? Esto es lo que te diría. Pues muchas gracias, Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta breve pieza. LCF, letras que nos transforman.